gobierno del presidente Abinader va a entrar en los últimos 2 años de su segundo periodo. Se están dando una gran cantidad de cambios, de reformas, y como hemos dicho siempre, desde que comenzó el gobierno del presidente Abinader en plena pandemia, todo lo que era, lo que pudimos ver como el plan de gobierno o el programa de gobierno de esto, siempre ha estado, del PRM, siempre ha estado presionado por situaciones económicas y conflictos, sobre todo externos. Comenzó con una pandemia, luego tuvimos una guerra con Rusia y Ucrania, y más adelante el problema del Golfo. Pero todo esto no lo podemos ver por el problema de la guerra, por ejemplo, o por el problema de la pandemia. Todavía hoy nosotros estamos hablando, y dice, ¿por qué tú hablas de la pandemia? Ya está bueno de excusas con el tema de la pandemia para poder realizar un gobierno. Lo que pasa es que las consecuencias de esa pandemia, en temas de precio, de logística, de mercado, de endeudamiento, se vieron después, a raíz de esa pandemia. Lo mismo ocurrió ahora. El permiso que se le da a un gobierno cuando tiene una situación así, de tomar prestado o de realizar una reforma fiscal, como se acaba de hacer, si no hubiera sido por esas condiciones, no pasa. No pasa una reforma en ese momento, o no le autorizan un endeudamiento como el que se hizo en los últimos años. Pero tú recuerdas los últimos 10 años de Danilo Medina. Aquí se habló de reforma fiscal y de que el país no aguantaba un chele más de deuda. Y que el 50% del Producto Interno Bruto, que era la deuda, que es cuánto debíamos. Y cuando vino la pandemia, automáticamente se autorizó la llave, porque hay una dispensa a raíz de un problema. Y esa llave no la autorizó solamente la población, la autorizaron los organismos internacionales, los organismos de crédito, que dejaron de presionar y le dijeron, sí, ahora tú te puedes endeudar porque hay una situación extraordinaria. Y lo que era la estrategia de desarrollo o bajar la deuda del país de forma inmediata, eso se metió en el 2036 ahora. Duplicar el Producto Interno Bruto al 2036. Y así sucedió ahora con estas reformas. Ojalá que el presidente Abinader tome ahora esos puntos. Y lo primero es que concluya, que no baje los brazos, que concluya las 2 o 3 reformas que hacen falta. Que cuando se quiere, se puede. Sobre todo, que faltan 2 años de gobierno y que el presidente no va. Entonces, las medidas que hay que tomar, aunque le pueden perjudicar a su legado, a su partido, al que venga, a él no le van a afectar. A Luis Abinader y a este gobierno ya no le va a afectar
el endeudamiento o no, el porcentaje de endeudamiento que nosotros tengamos y el déficit y todo eso, eso sería nada más jugar 2 años más. Jugar 2 años más y solamente tratar de que la economía se mantenga con los niveles de crecimiento para que no se caiga la tercera pelota. Porque tú puedes deber todo el dinero del mundo si tú inviertes bien y si tú generas riqueza para pagar esa deuda. Donde se cae es cuando viene un problemita, y te dicen a ti, en un día se cerró el mundo con una pandemia y se cayó el turismo. Que fuimos el primer país que salió del... Sí, pero duramos ¿cuántos meses sin recibir un turista? Entonces, ojalá y este tiempo se haga una lista de las cosas que hay que reformar y se haga una lista de las cosas que hay que hacer y decir, déjame tratar de que cuando yo termine esto, el país esté mejor en tal sentido, o este problema esté resuelto, este problema, 1, 2, y estas obras estén terminadas. Son muchas. Conversábamos el otro día de cuáles son las cosas fundamentales de un país. Y el doctor decía, no, la salud, la educación debieran de ser manejadas. Y digo yo, ¿y el agua? ¿Y la electricidad? ¿Y el internet? ¿Y la comida? Todo es fundamental. ¿Y el medio ambiente? ¿Y la seguridad ciudadana? Ya todo se ha convertido en que todo es fundamental, importante e imprescindible. Y no hay recursos para todo. Ahora se pueden tomar medidas, igual que con la designación de la gente, que puedan hacer una gestión lo mejor posible para terminar este proceso. El panorama electoral está claro. Todos los días se va perfilando y las cosas se van poniendo en su lugar. El presidente Abinader puede tratar de que esas medidas, como son la de la reforma laboral, la misma seguridad social, lo que tiene que ver con la policía, nosotros podamos terminarla en el Congreso. Porque cuando se aprobó la reforma constitucional pasó, pero cuando él tiró la primera reforma fiscal no pasó. Y si no hubiéramos tenido ahora el conflicto de Irán, no pasa y no le ponemos el nombre que no fue de reforma fiscal, y no le ponemos una gran cantidad de medidas para apoyar a la clase media y a la clase baja, no hubiera pasado tampoco. Entonces, ahora es el momento de poder hacer 2 años y pidámosle a Dios que no se nos mete un ciclón, que esta gente dejen de pelear. Porque siempre sale uno, siempre sale un problema. Para que nosotros podamos ver si las cosas cogen su nivel, la programación. Si nosotros podemos hacer la programación. Terrero sabe mucho lo que es porcentaje, crecimiento. Y yo te digo algo,
cuando tú hablas de inflación, para tú bajarle medio punto a la inflación anual, tú tienes que durar como 6 meses con ese medio punto abajo, porque es un promedio del tiempo. Y lo mismo pasa con el crecimiento. Para tú lograr un 5, después que tú tienes 6 meses a un 2, eso no es de que, ay, ya subí al 5. No, de repente, no, porque tú tienes que ver cuánto ingresó en un año. Promedio. Entonces, y otra cosa, si se logra estabilizar esto, vamos a sentarnos y vamos a hablar con los sectores y vamos a tirarle los costos. Y los políticos. Porque como han subido algunos impuestos, también han subido las cosas. A ver si logramos que algunas cosas bajen un poquito. Porque la verdad que en los últimos meses hay muchas cosas que están subiendo. Y yo no estoy hablando de los 10 productos más importantes, porque gracias a Dios eso lo hemos protegido. Pero tira el lápiz. Cuando tú sumas la inflación, ¿cuánto está subiendo el precio? Sí, pero es mucho. El tema político. Señores, estamos a 2 años de las elecciones y ya esto parece una campaña electoral. Eso está claro. Estoy viendo a la Fuerza del Pueblo organizada con un plan de oposición claro. Omar Fernández en el círculo de espera. Leonel Fernández claro con su posición de que él es quien va. Su hijo sabe que su papá es que va, pero se mantiene calentando el brazo. Omar Fernández no está haciendo sus declaraciones, sus discursos, no los está haciendo solo como senador, los está haciendo de temas nacionales. Y sus visitas, ayer estaba Omar Fernández en el mercado modelo de Santiago. No era en el de la capital, porque dicen que no, que es lo que va a ser el senador de nuevo o alcalde del Distrito Nacional. Posiblemente. Sí, pero está encargado de Santiago, revisando. Sí, pero él está haciendo, y tú lo ves que está con políticas, él y su papá, políticas claras de oposición y un discurso coherente con lo que tiene que ser la oposición y con lo que la gente quiere. David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez, Raquel Peña, Yayo San Lobatón, Wellington Arnaud, etcétera, Wellington Arnaud, se pondrán de acuerdo para ver qué va a ocurrir, porque se dieron cuenta que tienen que mantener la unidad si quieren conservar el poder, y tienen que hacer una buena gestión este gobierno, y tiene que terminar bien. Y tú vas a ver que los números están ahí. El Partido de la Liberación Dominicana, está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que es el gran ganador de este proceso. Gonzalo Castillo, pero yo no lo veo matándose con Francisco Javier. Yo lo veo con un abrazo todos los días. Porque hay un tema también. Tú no haces nada con ir a las elecciones con un candidato que no marque.
Tú no puedes estar siempre pensando en que las elecciones, lo importante es participar. No. Yo te voy a poner un solo número. El PLD se mantiene como partido mayoritario. Y ahora sí. Hoy es partido mayoritario. Sí. ¿Qué tan fácil es con un candidato como Gonzalo Castillo sacar el porcentaje que hay que sacar en las elecciones? ¿O tú crees que esos partidos pequeños, cuando te dicen a ti, yo voy a poner a Fadul, voy a poner a Los Foques, voy a poner a Karim, voy a poner a Omar? Michelle, Omar es candidato de un partido y que todavía no Michelle, y no es de la fuerza del lo que pueblo. pasa es que todas esas combinaciones lo que terminan es una segunda vuelta. Por Exacto. ejemplo, yo sé que el PLD no va a ganar, pero yo pues te aseguro que si va con ese candidato, aquí hay que pensar en segunda vuelta, Sí, posiblemente. pero tú puedes estar seguro. O en alianzas raras que nadie está esperando. Pero también posiblemente en esa segunda vuelta, si no ocurre, si tú pones a Los Foques en el Partido Reformista, tú vas a ver seguro al Partido Reformista como número 2 o número 3 en la boleta del 2032. Porque si no gana, se mete 15 o 20 o 30%. Entonces ya ese es el gran ganador. Y lo mismo va a ocurrir con Gonzalo. La estrategia de cada uno es distinta. A Los Foques tiene un partido que lo necesita porque no tiene las cosas independientes. El otro partido tiene un candidato que le va a dar los votos o para ganar las elecciones o para ganar una mayoría. Un partido mayoritario de un día para otro. Yo creo que el PLD, el Partido Reformista, debe tener 5 procesos electorales que no es mayoría. Y eso, los partidos están claros cuánto es, porque es el tiempo de buscar las posiciones. Y ser mayoría implica recursos. Ser mayoría implica recursos a menos que la gente vote por obra y gracia del Espíritu Santo. No, pero recursos de la Junta. Claro, no es lo mismo recibir 500,000 pesos mensuales que recibir 18 millones de pesos mensuales. No es lo mismo, para nada. Así. Entonces, vamos a ver todo esto, porque las cosas se van poniendo en su sitio. Las cosas y aquí no están jugando, Aquí no están jugando. El mismo tema de Omar Fernández. Omar está tomando una posición muy clara y muy firme en cuanto a esto. Lo que pasa, yo no sé si, no quiero dañar comentarios, sobre todo a ese nivel, pero nosotros tenemos experiencia que ya le hemos vivido. Estaba ahorita señalando la cantidad de elecciones. Señores, todo el mundo cree que Balaguer le levantó el brazo a Leonel porque no quería a Peña. No, fue por Fernando Álvarez. Es decir, hay una serie de detallitos que ocurren en la campaña. Que, por ejemplo, ayer yo dije, pero si Hipólito ganó unas elecciones a la FOCA, puede ser, pero yo no estaba demeritando a Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito basó una candidatura en la muerte de Peña y ahí se pegó Hipólito. Es decir, la política es muy compleja. Uno no puede estar haciendo números tan temprano. No puede hacer números tan temprano, pero que sea lo que Dios quiera.